Hola a todos y bienvenidos a este nuevo programa en Decíamos Ayer, de donde hoy volvemos al siglo XVII. Como ya sabéis, estamos haciendo esta serie de entrevistas sobre el sitio de Breda para conmemorar los 400 años del sitio de Breda, esa victoria. Y hoy concretamente vamos a centrarnos no tanto en Breda, sino en lo que pasó alrededor. Ese año 1625 no solo estuvo la victoria de Breda, hubo una serie de victorias, algunas de ellas inesperadas, otras de ellas impresionantes, otras menores, pero que todas ellas, el conjunto de todas esas victorias, conforman lo que después se fue conociendo este 1625 como ese Annus Mirabilis de la monarquía hispánica. Para ello, contamos con un auténtico experto en la materia que recientemente ha publicado con la editorial Edad este libro que tengo aquí, Annus Mirabilis, las reconquistas de Salvador de Bahía y otros triunfos de 1625, y no es otro que David Ramírez Muriana. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Nada, encantado yo de tenerte aquí hoy un rato y bueno, mucha gente también. Y para charlar de este 1625, ¿no? Como decía, ¿no? Que hay muchísimas, bueno, múltiples victorias, que todas ellas, muchas de inesperadas y que conforman ese año milagroso, ¿no? De la monarquía. Pero antes de empezar, porque hay mucho de qué hablar, presentar a David, por si no lo conocéis. Es especialista en historia moderna y con una carrera de más de 25 años como editor de libros de historia. Se ha embarcado en este proyecto cuyo objetivo es analizar la evolución del poder marítimo español durante la Edad Moderna en sus diferentes escenarios y contra diversos rivales. Como señala la catedrática Pi Corrales en el prólogo de este mismo libro, se trata de una serie de libros de alta divulgación, escritos con un lenguaje llano y accesible, pero solamente fundamentados en un potente aparato crítico y un notable trabajo de archivo, lo cual es muy importante. Y os recuerdo, Annus Mirabilis, aquí lo tenéis, para poder profundizar en muchos temas que vamos a tratar hoy aquí. Y yo creo que, David, para entender por qué ese 1625 es importante, porque es ese Annus Mirabilis, hay que tener un poco el contexto, ¿no? De dónde venimos. ¿Por Pues eso, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Qué situación tenía la monarquía hispánica para considerar este año ese año milagroso? Muy bien, vale, pues venimos del comienzo del siglo XVII, empezó prácticamente con la época de las paces, ¿m? El reinado de Felipe III, ya empezó Felipe II a darse cuenta de que era insostenible tanta guerra y ya firmó la paz de Vervins con Francia, pero ya Felipe III pues estableció la paz con Inglaterra y finalmente con las Provincias Unidas y se instauró pues esto que se ha dado en llamar la Pax Hispánica durante el reinado de Felipe III. La tregua de los 12 años, que fue el tratado de paz más importante, porque claro, el problema principal que tenía la monarquía era la guerra de Flandes, porque era una guerra que estaba desangrando la hacienda y bueno, pues era un auténtico problema. Realmente esta tregua de los 12 años pues se consideró que había sido un tratado bastante negativo para España. Bueno, en realidad los holandeses pensaban lo mismo sobre ellos y, pues al final el partido de la guerra fue cogiendo poder a la vez que se depreciaba la figura del Lerma, del valido de Felipe III, pues el partido de la guerra, bueno, encabezado por Zúñiga, pues fue cogiendo poder, haciéndose con los resortes del Consejo de Estado y bueno, pues cuando Lerma fue cesado, aunque le sucedió su hijo, el duque de Uceda, no, en realidad ya no había un valido con el poder que había tenido su padre en absoluto y el poder político de la política internacional estaba en manos de Zúñiga. Zúñiga Ujú. tenía, se apoyaba en Olivares, que era en ese momento estaba muy cercano al príncipe y estaban preparando pues la llegada de la nueva monarquía, de la nueva figura de Felipe IV. Y de hecho así fue cuando murió Felipe III en 1621, pues prácticamente todo el poder lo tenía el partido de la guerra y el objetivo pues era reiniciar la ofensiva con renovadísimas fuerzas para recuperar lo que ellos consideraban que era la enorme pérdida de prestigio que había supuesto la tregua de los 12 años y Ujú. casualmente encima estaba Europa inmersa en una guerra global, que era la guerra de los 30 años, que había comenzado en 1618 y España estaba profundamente implicada en esa guerra. En primer lugar, porque
uno de los bandos de esa guerra era el emperador, que era su familiar y además era de la misma dinastía y, y compartían la defensa del catolicismo, y los enemigos eran los enemigos protestantes que a su vez estaban aliados con los principales enemigos de España en este momento, ¿no? Ujú, O explícitamente o al menos tácitamente. ¿M? Entonces, para ujú, España era importantísima la guerra la guerra de Europa, que en ese momento se llamaba la guerra de los 30 años, ¿no? Pero era importantísima la lucha en el imperio y además en 1621 pues finalizaba la tregua de los 12 años con los holandeses. Y la idea, tanto en Holanda como en España, era, la verdad es que era una idea un poco ambivalente, porque los dos querían en los dos sitios había triunfado el partido de la guerra, en España, como hemos visto, encabezado por Zúñiga y por Olivares, y en Holanda, pues Orden van de Bell había sido ejecutado y Mauricio de Orange, pues estaba, que era el Statuder, estaba a la cabeza del partido de la guerra porque él era el jefe militar. Entonces, a él le convenía pues una reanudación de las hostilidades, aunque también ambos bandos eran conscientes del enorme peligro que eso suponía para ellos, porque ambos se beneficiaban y se habían perjudicado del comercio mutuo, y los dos sabían que una guerra era muy peligroso para ambos bandos, pero prácticamente la dinámica era una dinámica que se encaminaba sin ninguna duda hacia la guerra en una cuesta abajo imparable. Entonces, bueno, pues en 1621 acabó la guerra, acabó la tregua y empezó la guerra. ¿Mm? Eh, ujú, España retiró gran parte de las tropas que tenía en ese momento en el Palatinado con Spínola, las hizo volver a Flandes y pues se inició la ofensiva. Esta ujú, ofensiva empezó muy bien con la toma de Jülich en 1622, fue muy exitosa, fue una victoria muy rápida, pero al año siguiente, en Berger op Zoom, hubo un auténtico desastre. O sea, la mitad de las tropas españolas que intentaban tomar la ciudad, eran 18.000 hombres, pues 9.000 murieron. Y fue un desastre absoluto para el ejército de Spínola, y Spínola se volvió muy, muy cauto, ¿no? Aunque en Madrid seguían promocionando una ofensiva general. O sea, animaban a Spínola a seguir avanzando y a seguir combatiendo. Lo que pasa es que Spínola, claro, era el que manejaba el ejército, y una cosa es pues ver las cosas desde un salón en Madrid y otra cosa es estar en la dirección de las tropas, como todos sabemos, pues es muy diferente. Entonces Spínola se volvió muy, muy prudente. Se dio la casualidad de que en ese momento las tropas del emperador entraron al norte de las Provincias Unidas, persiguiendo a Mansfeld y a los generales protestantes que estaban derrotados, y en ese momento Madrid consideraba que era el momento ideal para hacer otra ofensiva general desde el sur. ¿Mm? Desde el sur, y Spínola no lo hizo. No lo hizo, entonces, bueno, pues las quejas en el Consejo de Estado eran tremendas. Se pueden ver en las actas, en las consultas del Consejo de Estado, se puede ver las quejas contra Spínola por su inacción, pero Spínola no quería volver a repetir lo que había pasado, el desastre del año anterior, entonces fue muy, muy prudente. Cuando Spínola se decidió al fin a actuar, lo hizo, pues que es lo que vosotros estáis tratando, que fue el sitio de Breda. Bueno, ujú, pues ya esto lo estáis tratando vosotros. Y bueno, pues Breda empezó en 1624 y en 1625 la ofensiva se generalizó pues prácticamente por todo el mundo, porque los holandeses hicieron una ofensiva marítima, el Gran Designio, que fue tremendamente potente, porque, bueno, ya lo veremos en todo este tiempo, veremos un poco cuál era la situación de Holanda, pero Holanda había conseguido prácticamente en unas décadas prácticamente un milagro, ¿no? Un milagro, porque de ser un pequeño territorio que se había revelado de la principal potencia militar de Europa, ¿no? De la principal potencia política y económica, pues había conseguido algo inimaginable para ellos mismos. En la década de 1590 hicieron una expansión marítima para pues, a ver si podían atacar los territorios españoles
de ultramar, con el objetivo de, haciendo esto, obligar a España a quitar fuerzas de Flandes y gastar allí en el imperio. Y pues no solo consiguieron hacer muchísimo daño, sino que ellos se hicieron con su propio imperio marítimo. Aprovecharon que, sabéis que en estos momentos España y Portugal estaban unidos en la monarquía hispánica, pero Portugal estaba muy debilitado. Entonces aprovecharon la debilidad de Portugal para penetrar con fuerza en su imperio asiático. Y bueno, pues ya te digo, en estas 2 décadas o 3 décadas, los holandeses consiguieron pasar de ser un pequeño territorio en rebelión a convertirse en una auténtica potencia mundial. Entonces, en este año de 1625 tenían un plan que era el Gran Designio, que consistía en, una vez habían conseguido esto en Asia, con el Imperio Portugués, hacer lo mismo en América, arrebatando también el Imperio Portugués o, si se podía, parte del Imperio Español en el Caribe, arrebatando esto a la monarquía hispánica. ¿Cuál era principalmente el objetivo de este gran designio? Pues era apoderarse del Brasil portugués o de una parte importante del Brasil portugués, del Brasil de la costa oeste africana, y con ello hacerse con el comercio triangular, que era los esclavos de África se llevaban a América para trabajar el azúcar y el azúcar de Brasil se llevaba a las Provincias Unidas para ser refinado y vendido. Entonces ese era su gran objetivo de 1625. Era una manera, pues igual que se hizo antes, de intentar una diversión para que toda la ofensiva terrestre brutal que había hecho la monarquía hispánica, que es lo que estáis estudiando, que es en este caso, en este momento, el sitio de Breda, pues desviar el esfuerzo español lo más posible para debilitar el asalto en Breda. Y además esto vino a coincidir, ya para poner un poco en todo el contexto general, esto vino a coincidir con que de nuevo Inglaterra entró en una época de profundo enfrentamiento con España y al final declaró la guerra a España. Entonces, Francia no declaró la guerra, pero Francia estaba plenamente metida en todo aquello que pudiera perjudicar a la monarquía hispánica, y entonces confluyó en 1625 una tormenta perfecta, porque Francia, aliada con Venecia y con Saboya, pues intentaron cortar el camino español, que era el suministro que había desde Italia hasta Flandes, y para ello, pues con Venecia intentaban cortar todo el paso de la Valtelina, apoderarse de él, y a la vez Francia con Saboya intentaba atacar Génova, que era absolutamente esencial para España, porque Génova era quien suministraba, de primeras era el principio del camino español, y de segundas era quien suministraba el oro que pagaba a las tropas de Flandes. Entonces, bueno, pues España se vio en un ataque completo, porque recordamos que a la vez estaba la guerra de los 30 años, con todos los protestantes alemanes y no alemanes del norte luchando contra los austrias. Entonces, pues era una guerra general, una guerra brutal, y en este 1625, pues, ¿qué es lo que ocurrió? Que España se vio en gran medida obligada a luchar en una diversión de frentes enorme que abarcaba, pues, ahí te he pasado Sí, un mapa que se ve que España tuvo que luchar en ese momento prácticamente en todo el planeta. Hay batallas, estas son los triunfos de 1625, ¿no? Porque este año todo se conjugó para que España ganase todas las batallas en las que se enfrentó. Entonces, se enfrentó, por supuesto, en Europa, todo lo que estamos viendo de Génova, la Valtelina, pero a la vez se enfrentó en América con esta lucha contra el gran designio portugués, que, bueno, pues atacaron Brasil, pero a la vez atacaron África y luego atacaron Puerto Rico. Incluso en Asia, aunque este año la BOC, que era la compañía holandesa de las Indias Orientales, no estuvo muy activa, también hubo algún ataque o intento de ataque al menos en Manila, y en las Molucas se produjo otra pequeña victoria de las tropas españolas. Entonces, como vemos, España estaba metida en este momento en una guerra general. Sí, como dices, David. Breda vamos a obviarlo porque, bueno, ya lo estamos tratando, pero vamos a ver esas victorias generales porque, claro,
como tú bien dices, es una guerra total y casi hasta, digamos, mundial, ¿no? Porque al final nos estamos enfrentando en prácticamente todos los continentes. Sí, Hay en un todos los continentes y enfrentamiento. contra un montón de potencias. Exacto, exacto. Entonces, si te parece, vamos para terminar con Salvador de Bahía, que es donde más te centras, vamos primero con Europa, ¿no? Esas victorias en la Valtelina, en Génova. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Bueno, decías, ¿no? Buscaban cortar el camino español. Sí, sí, o sea, la Valtelina, el camino español en un principio fue girando, es una cosa que se instauró desde el final del reinado de Felipe II, era para abastecer a las tropas de Flandes, tanto de hombres y de armas, como de dinero. Eh, ¿Por qué? Pues precisamente por lo que hemos hablado antes, el enorme crecimiento marítimo de las Provincias Unidas cortó la ruta normal de abastecimiento de Flandes, que era la ruta marítima. La ruta marítima, que era pues, desde la península ibérica hasta la costa flamenca, en esos momentos era muy peligrosa porque los holandeses tenían un potencial marítimo enorme. Las aguas del Canal de la Mancha son unas aguas muy difíciles de navegar, hay que estar muy especializado porque están llenas son fondos marinos muy, muy bajos, hay muchos bancos de arena y hay unas corrientes terribles, claro, las corrientes del canal, con vientos también constantes, y hay que ser muy experto en la navegación en esas aguas Entonces, claro, los holandeses lo eran. Además, los barcos holandeses eran muy buenos. Es posible que los galeones españoles fuesen de mayor calidad en batallas en mar abierto, en el océano, pero en estas aguas estaban claramente en desventaja con los holandeses porque eran barcos de gran porte y con un gran calado. Sin embargo, los holandeses tenían barcos más ligeros, al menos los que utilizaban allí, eran barcos más ligeros y tenían menos fondo. Además, sobre todo era porque tenían unos marineros completamente habituados a esas aguas, que nadie podía competir con ellos en eso. O sea, quizás los ingleses, claro, Ujú. pero no los españoles. Entonces esa ruta pues estaba cortada y España estableció una ruta terrestre pues que iba de Génova a Milán y llegaba a diferentes puntos, o bien por Alemania o bien por el Franco Condado, pues hasta Flandes, ¿no? Esta ruta fue en principio, a Saboya era aliada de España y bueno, pues pasaba de Génova al milanesado, a Saboya, al Franco Condado y Flandes y bueno, pues en un principio funcionó. Pero las cosas se fueron complicando porque Francia no quería que España ganase la guerra de Flandes y fue interviniendo fue cortando puntos en el camino español. Hasta el punto de dejar inutilizado la primera vía que había y los españoles tuvieron que girar hacia Suiza. Tuvieron que, Ujú. esta primera parte del camino tuvo que girar hacia Suiza y en ese contexto había un valle que es el Valle de la Valtelina que era importantísimo dominar. Y era importantísimo tanto para España como para Francia, porque para España suponía la posibilidad de mantener abierto el camino español, o sea, el abastecimiento de Flandes, pero para Francia era esencial porque era su conexión con Venecia, que era una aliada de Francia y estaba Ujú. enfrentada a España también y al imperio. Entonces, claro, la Valtelina se convirtió en un punto absolutamente clave. España Ujú. invadió la Valtelina años antes sin encomendarse a nadie porque vio que necesitaba un nuevo camino para llegar pues, para las tropas, ¿no? Y lo que pasaba en Suiza es que había un enorme enfrentamiento entre, pues como en toda Europa, entre protestantes y católicos. Entonces los españoles apoyaron a los católicos y conquistaron la Valtelina, pero Francia, como decimos, para ellos era importantísimo, amenazó con la guerra. Si España cortaba la Valtelina, ellos iban a atacar a España para reconquistarla. Entonces, bueno, pues se llegó a un acuerdo, los españoles decidieron que vale, que se iban de la Valtelina y le cedían los puestos al papado y el papado pues mantenía la neutralidad de esos puestos y por allí podían pasar unos y otros. Bueno, Ujú. esto se hizo así, pero Francia ocupó todas las zonas que habían abandonado los españoles, la ocuparon ellos y viendo lo que estaba pasando,
pues los españoles dijeron que esto había que frenarlo y sobre todo salvar un punto que era la riba de Chiávena, que era el punto ya esencial que ponía en peligro Milán. Entonces, Ujú. el gobernador de Milán llegó allí, que era uno de los pocos puntos que quedaban en manos de los católicos, reforzó muchísimo la riba de Chiávena, hasta el punto de que los franceses no pudieron tomarla. No pudieron tomarla. Esta fue pues, una de las primeras victorias que se dieron en 1625. ¿Qué es lo que pasó? Pues que Francia quiso resarcirse de esto y llegó a una alianza con Saboya, que antes era aliada de España, pero ahora por motivos, bueno, pues por motivos dinásticos y por motivos de política internacional, consideró que España está en un momento flojo y que a ella le convenía por su propio poder y porque era Saboya quería ampliarse territorialmente, pues que quisieron conquistar Génova. Entonces, aunque este ataque a Génova lo hizo particularmente, en principio era el rey de Saboya, pero estaba apoyado con tropas francesas, estaba el condestable de Francia allí y bueno, pues el objetivo era conquistar Génova. Esto pasaba a la vez que se estaba sitiando Breda. Era, Ujú. todo esto era simultáneo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que España consideró que tenían que salvar a Génova como fuera. Era absolutamente esencial. Porque Génova, como hemos visto, pues era el banquero de España, el que daba el dinero para las tropas y además donde comenzaba el camino. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues mientras atacaban los franceses y los saboyanos, que se colocaron casi a las puertas de la ciudad. De hecho, no avanzaron hasta llegar a atacar a la ciudad porque el condestable de Francia, con muy buena cabeza, consideró que sin apoyo marítimo, ¿no? Sin apoyo marítimo que cortase el posible socorro a Génova, era peligrosísimo atacar la ciudad, porque como socorriesen los españoles a Génova, pues se iban a ver con una avalancha de tropas encima y los iban a destrozar. Entonces, Ujú. el rey de Saboya quería atacar sí o sí, pues el condestable de Francia le dijo que no iban a atacar hasta que no llegasen los barcos que tanto Inglaterra como Francia habían prometido para bloquear la costa de Génova. Y entonces, bueno, pues lo que pasó es que España le dio tiempo a formar una inmensa flota de galeras, comandada como siempre, por el Marqués de Santa Cruz, este es el tercero, y, y socorrieron Génova. Y este fue otro de los grandes triunfos de 1625 y es uno de los cuadros que hay en el Salón de Reinos. Es uno Ujú. de los grandes cuadros del Salón de Reinos, porque algo que no hemos comentado cuando hemos hablado Ujú. de es que este año fue realmente tan importante para, para la monarquía, los éxitos fueron tan apabullantes que el rey, cuando construyó el Salón de Reinos en la década de 1630, ordenó, el Salón de Reinos era la sala principal de la corte, la más importante políticamente, porque era donde se recibía a los embajadores extranjeros, era la sala con más contenido político. Entonces el rey, esto es una reconstrucción del Salón de Reinos, el rey quería que estuviese llena de simbología de su poder y estaban mandó pintar los grandes triunfos de su reinado, ¿no? Y de las 12 pinturas que había, 5, solo de las 12, 5 eran y las más importantes eran del año de 1625. Entonces, claro, el objetivo de esta sala era que los embajadores viesen el inmenso potencial del rey Felipe el Grande, del rey Planeta, pues con todas las victorias a los lados. Y de ellas, como digo, las más importantes, las 5 más importantes, eran las de 1625. Está, por supuesto, el cuadro de Breda, y está este de Génova, y el más importante de todos, porque fue la batalla, que ya lo veremos en su momento, más importante de este año, está la de Salvador de Bahía. Ujú. Claro, esto, como tú bien dices, y hay que recalcarlo, porque es importante que todo esto está ocurriendo simultáneamente, es decir, todos estos frentes están teniendo lugar, si no en el mismo día, pero sí estamos en el mismo año, lo que supone de movilización de recursos, tanto materiales, dinero, barcos, armas, como humanos. Porque aquí la movilización para todos estos frentes y la logística de todos estos frentes habrá sido una pesadilla para la monarquía. Esto, claro, hay que tener en cuenta
de primeras nos tenemos que poner en el siglo XVII. Hoy en día, hacer una operación anfibia en otro continente, pues es una cosa muy compleja hoy en día, ¿eh? Muy compleja. Pero Ujú. claro, hoy hay comunicaciones, tú puedes hablar al otro lado del mundo en un segundo, en tiempo real. Como tú estamos hablando, tú y yo, pues puedes hablar con Exacto. cualquier sitio del planeta. ¿M? Pero en aquella época todo esto no existía. Eran unas comunicaciones lentísimas. Llevar un mensaje a Flandes te podía tardar 15 días, a Brasil te podía tardar 2 meses. Y claro, lo que estamos hablando es que en un año se organizaron expediciones increíblemente potentes, porque, bueno, ya sabéis toda la movilización que hubo en Breda, que fue descomunal. Ujú. Pero es que para Bahía, para reconquistar Salvador de Bahía, que había sido conquistada también en 1624, se organizó en un tiempo récord una armada doble. Se organizó, la mitad de la armada era portuguesa y la otra mitad era española. La portuguesa se organizó en Lisboa y la española se organizó en Cádiz. El objetivo era que confluyeran, al principio iban a confluir en Lisboa, luego se decidió que en Cádiz y luego se decidió que en Cabo Verde. Bueno, pues estas dos armadas con 52 barcos transportando 12.000 hombres, entre ellos 5 tercios, 5 tercios que venían, de ellos eran 3 tercios viejos que venían de Italia, eran la élite militar de Europa. Ujú. Pues estas tropas, te digo, confluyeron las dos armadas en Cabo Verde, allí se unieron bajo el mando de Fadrique de Toledo y atacaron Salvador de Bahía cruzando el Océano Atlántico, en lo que fue la operación marítima más grande, o sea, la armada más grande que había cruzado nunca el Océano Atlántico. O sea, nunca se había dado una flota de esta envergadura que cruzara el océano. Entonces, Ujú. imaginaros lo que supone, porque claro, organizar una armada es un proceso complejísimo, complejísimo, porque la logística mmm, es muy difícil, hay que traer muchísima comida para muchísimos hombres, comida perecedera, porque claro, como hemos dicho, estamos en el siglo XVII y no hay frigoríficos. Entonces, tienes que coordinar la llegada de las tropas desde Europa, de diferentes partes de Europa, alistadas en Portugal, otras alistadas en la península, y traerlas a los tercios del extranjero, hacerlos llegar a la vez que llega la comida. Pero no puede estar mucho tiempo las tropas esperando en puerto porque se consumen las vituallas que son necesarias para la expedición. Todo esto, coordinarlo es complejísimo. O sea, la imagen perfecta es la de la Armada Invencible. Bueno, la Armada Invencible, la Armada de Inglaterra, ¿no? A finales de Felipe Sí. II, que era una operación tan compleja que por eso fue un fracaso, porque al final tuvieron prisas por llevarla a cabo como fuera. Pues Ujú. aquí todo salió perfecto. Aquí salió todo perfecto. O sea, los portugueses, que daban muchas dudas al gobierno de Madrid, hicieron una flota en un tiempo récord, con una eficacia que fue impresionante. Aquello se llamó la Jornada de los Vasallos en Portugal, porque prácticamente todas las familias nobles portuguesas se implicaron en la armada. Se implicaron hasta tal Ujú. punto que llevaron a sus hijos o a sus representantes a luchar a la expedición, incorporando hombres pagados por ellos, comprando barcos pagados por ellos. Hubo una movilización general en Portugal, enorme. Como os digo, Portugal creaba dudas en Madrid por su ineficacia logística e ineficacia militar, ¿no? Y en este caso fue tan exitoso que, si bien en un principio estaba pensado que la flota española se organizase antes, saliese de Cádiz a recoger en Lisboa a la de Portugal, porque tardaría más la de Portugal, pues fue al contrario. La flota portuguesa se hizo mucho antes que la flota de Fadrique en Cádiz. Mucho antes. Hasta Ostras. tal punto que le dijeron, bueno, pues vete tú a Cádiz, a por ellos. Entonces salieron Ujú. los portugueses hacia Cádiz, pero cuando ya les dijeron, no, no, es que no está preparada la flota, iros a Cabo Verde y esperad allí a la flota española. Y bueno, la Ostras. movilización en Cádiz fue también algo espectacular. Hubo pues,
lo mismo, no fue tan, pues claro, ¿qué pasa? Que los portugueses se sentían ofendidos en su propio orgullo nacional, porque Bahía era portuguesa. ¿M? Entonces, Ujú, el rey les dijo, como no participéis y no tengáis una eficacia en la organización, en tiempos y en potencia, esto lo van a resolver los españoles, ¿eh? Y los portugueses ujú, no querían, bajo ningún concepto, que esto fuese un triunfo exclusivamente español. Entonces, por eso fueron tan eficaces. Y la movilización en España pues, fue también sorprendente, hasta el punto de que los holandeses, que por supuesto sabían que los españoles iban a organizar una flota de socorro a Salvador de Bahía, y tenían su flota, ya tenían una flota preparada en las Provincias Unidas, esperando para ir a socorrer si aquello triunfaba. ¿M? Y cuando llegaron las noticias, empezaron a organizar a toda rapidez una armada mucho mayor para proteger Salvador de Bahía. Y no llegaron a ujú, tiempo. No llegaron a tiempo porque los tiempos de la organización de la Armada de la Monarquía Hispánica fueron sorprendentes. ujú. Sí, no, la verdad que sí, y por lo que tú dices, es que la logística de un barco y de llevar hombres de armas no es sencilla. Aparte, hay que tener en cuenta que, claro, en esta época los barcos van a motor, en nuestra época actual me refiero, en esta época dependías de los vientos, o sea, no podías navegar en cualquier época del año, Sí, sí, eso es. dependías y es lo que lo hace complicado. Pues vamos un poco a Salvador de Bahía, porque la verdad que es una operación que, claro, al irse del escenario europeo con la guerra de los 30 años, la guerra de Flandes, claro, queda como un poco opacada, pero claro, fue una victoria muy importante porque estaba no tanto por lo que se ganó, sino por lo que se pudo haber perdido, porque aquí los holandeses pusieron un pie en América y no solo amenazaban a Brasil, sino a la América española también. Ujú. Esto era peligrosísimo. Sí, sí. La operación de Salvador de Bahía fue sin ninguna duda la operación más importante de 1625. Y eso lo demuestra el cuadro que, aunque pictóricamente, en mi opinión, es el más feo de toda la serie, pero es el único en todo el Salón de Reinos, de los 12 cuadros que hay bélicos de batallas en el Salón de Reinos, es el único en el que, si os fijáis, en la esquina superior derecha, aparece el rey y el valido, aparecen los dos. En ningún otro cuadro, en los demás cuadros del Salón de Reinos, está el general victorioso y la batalla. En este cuadro está el general victorioso mostrando un tapiz en el que se ve a Felipe IV coronado Ujú, por Minerva y con un enorme atrevimiento para que se demuestre el poder inmenso del conde duque de Olivares, coronando él también junto a la diosa, coronando al rey. Que si os fijáis, es curioso que Olivares está hasta un pelín más alto en el cuadro que el propio rey. Es una cosa espeluznante el atrevimiento de esta imagen, ¿no? Y bueno, pues esto demuestra que esta fue la gran batalla de ese año. Y fue la gran batalla, pues por muchas cosas, porque tuvo unas consecuencias tremendas. No buenas, pero tremendas. Porque, ¿qué es lo que pasó? Precisamente por esta eficacia logística, por lo bien que funcionó todo, porque todo salió perfecto, se conquistó la ciudad en un mes, fue una victoria plena. Entonces, Olivares llegó al convencimiento de que el problema que tenía la monarquía para afrontar todas sus guerras era que todo lo pagaba Castilla, ujú, que la política exterior dependía de los impuestos de Castilla y de la plata que venía de la América española. Entonces, esta victoria le dio la idea de que si conseguían la colaboración de todos los reinos de la monarquía, eran invencibles. Y Bahía era la prueba de ello. Portugueses y españoles habían colaborado en una operación plenamente y habían demostrado que la monarquía era invencible y que lo que hacía pues salía bien. Salía bien porque conseguían lo que Castilla sola muchas veces le costaba. Y esto, pues claro, que fue el disparador de la famosa Unión de Armas. Y la Unión de ujú. Armas, bueno, pues acabó como acabó. Entonces, claro, Bahía tuvo una trascendencia enorme, enorme para el futuro de la monarquía hispánica. Ujú. Cuéntanos un poco, por entrar un poco en detalle, cómo fue, claro, una operación, como tú bien dices, anfibia en esta época es complicada, muy complicada.
sin entrar en mucho detalle, pero bueno, brevemente, ¿cómo fue esa operación de Bahía? ¿El desembarco, el ataque? Muy bien, vale, vale. Pues, a ver, como os he dicho, iban 52 barcos con 12.000 tripulantes, entre ellos 5 tercios, ¿no? Ellos sabían, además, que podían encontrarse o bien en la propia bahía una armada holandesa ya protegiendo la ciudad, pues claro, estamos en aquella época y no se sabe qué es lo que pasa, porque no sabe Ujú. si les hará tiempo a llegar o si no. O bien podían encontrarse con una armada holandesa por la espalda cuando estaban atacando la ciudad. Entonces, esto se planteó como una verdadera operación anfibia, porque se luchaba, el objetivo era luchar a la vez en tierra y en el mar. Entonces, Ujú. si tú hay un pequeño, ahí es ese, Ah, si este, tienes ahora mismo en el ese. puntero, ese mismo, Sí, un pues mira, si segundito. te fijas ahí, lo que hicieron los, que Eh, está en PDF, lo mismo no sí, lo puedo. ahí. Sí, estaba en PDF, pero no pasa nada. Ah, ya está. Ahí lo Es- tengo. Ya Esto es. está. Bien, pues mira, Salvador de Bahía es una, era una ciudad que estaba bastante bien protegida porque la bajada al puerto, el puerto es lo que está justo debajo, que tiene ves ahí una especie de fuerte triangular en el propio puerto. Ujú. Esa bajada al puerto, desde ahí era imposible atacar la ciudad. Era imposible porque era una cuesta enorme y entonces te masacran si tú desembarcas allí, además que está el propio puerto protegiendo, ¿no? Entonces, y además los holandeses habían reforzado mucho, desde que tomaron la ciudad el año anterior, habían reforzado muchísimo las defensas y las murallas, porque sabían que a lo que se enfrentaban, ¿no? Entonces, Fadrique de Toledo hizo una operación anfibia que, como os digo, tenía dos objetivos. Por un lado, tenía que haber tropas que desembarcaran para sitiar la ciudad, un sitio del estilo de los sitios de Flandes, ¿eh? Estamos hablando Ujú. de tomar una ciudad al asalto construyendo trincheras hasta romper la muralla. Aunque Breda, en este caso, como ya estaréis viendo, fue una excepción, porque fue un rendimiento por hambre, pero en Flandes lo normal era rendir la ciudad, pues haciendo un agujero en la muralla y que pues llegara a un acuerdo, porque claro, como estuvieses ya muy cerca de la muralla y te la tomasen y se lanzasen al asalto, pues te iban a masacrar, ¿no? Entonces era mejor llegar a un acuerdo y rendirse, ¿no? Pues esto es lo que se hizo en Salvador de Bahía. Entonces, por un lado, se desembarcó en la punta que hay en el sur, que es la punta del morro de San Antonio, eso es, ahí justo. Esa Ujú. era la gran zona de desembarco. Por fortuna, en el tiempo de organización de las armadas, las tropas portuguesas de Brasil habían acorralado en la ciudad a las tropas holandesas. Los holandeses, muy inocentemente, pensaron que cuando llegaran a Portugal iban a ser vistos prácticamente como unos liberadores de la opresión española, ¿no? Pues estamos, Ujú. estas cosas que se monta la gente en la cabeza pues en aquel momento, pues por la propaganda y tal, pues estaban convencidos de que ellos iban a llegar allí, iban a decir, bueno, pues ya nos libramos de los españoles. Pues fue todo lo contrario. Ni siquiera consiguieron la alianza de los pueblos nativos, de los indios, que lucharon activísimamente contra la dominación holandesa. Los pueblos Ujú. nativos estaban muy influenciados por las misiones jesuitas y bueno, pues se implicaron pues como parte de las tropas españolas. De hecho, eran parte de las tropas portuguesas, no pues de españolas, Ujú. portuguesas. Entonces, mientras se organizaban en España y en Portugal las armadas, aquí lo que hicieron los portugueses, apoyados desde Pernambuco, fue aislar a los holandeses. Se llamó la Guerra Brasílica. Era una típica guerra de guerrillas que lo que hizo fue que cada vez que los holandeses salían de la ciudad, pues tuviesen ataques inesperados, sorpresivos, de grupos guerrilleros, hasta el punto de que mataron Sí. al comandante de los holandeses, al cual pillaron en una de estas salidas, precisamente porque salió con tropas, pero se alejó un poquito con pocos hombres y en ese poquito le atacaron, le asaltaron, le cortaron los genitales, le cortaron la cabeza, bueno, fue una cosa brutal, ¿no? Y a partir de entonces ya los holandeses decidieron quedarse dentro y estaban desesperados porque es que no podían salir, pero tenían la ventaja de que ellos sí dominaban el mar. Ellos sí dominaban el Ujú. mar, entonces no estaban aislados. De hecho, ellos atacaron
todo el recóncavo de Bahía, porque Bahía se llama el recóncavo porque es una especie de círculo de gran golfo inmenso metido dentro del continente. Pues ellos salieron con sus barcos para atacar intentando hacerse con los ingenios azucareros y con los ingenios agrícolas para dominar el territorio, pero no lo consiguieron precisamente por esta guerra brasílica que os he comentado. Entonces, cuando llegaron las armadas, los holandeses ya estaban encerrados en la ciudad. Y las armadas lo que hicieron fue, pues como veis todos esos barcos, por un lado, una parte fue a desembarcar en el puerto la punta de San Antonio, y el resto, pues bloqueó la única salida que tenían los holandeses, que era toda la parte marítima. Y luego ya consiguieron, pues también desembarcaron arriba en Tajaripe, y pues los dejaron completamente cercados en las murallas de la ciudad. Desembarcaron las tropas y crearon 4 campamentos. Uno era el de las tropas brasílicas, que ya estaban allí, y los alrededores de la ciudad crearon otros 3 campamentos. Campamento de San Benito, el del Carmen, y luego uno un poco más tarde en Las Palmas. Y con esto dejaron la ciudad completamente expuesta a un fuego de artillería constante, porque si os fijáis en la leyenda, los cuadrados negros, los rectángulos negros, son baterías artilleras. Entonces, entre los barcos, los bombardeos de los barcos y los bombardeos desde estas baterías artilleras, la ciudad se vio constantemente sometida a un bombardeo inclemente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que a la vez España, las tropas de Fadrique, los portugueses y los españoles, hicieron una serie de caminos para conectar todos los campamentos y poderlos abastecer bien, y a la vez unas trincheras para acercarse a las murallas, pues como lo que hemos dicho, una guerra de asedio típica. Y salió perfecta porque los holandeses no pudieron resistir la presión inmensa a la que les sometieron las tropas de Fadrique de Toledo, y en un mes pues se rindieron. Sí, vamos. Que salió todo a pedir de boca, como se dice. Sí, salió todo perfecto. De hecho, en este año todo salía, yo lo he comentado alguna otra vez, en la guerra siempre está el factor suerte, que es importantísimo. Y en esa época más aún, cuando dependes del viento, cuando dependes de las mareas, de las tormentas, y bueno, o depende de que no te lleguen los suministros. De pronto te empieza a llover, como en Breda, te empieza a llover y no llegan los suministros. Y dices, coño, como esto dure 2 semanas más, tenemos que desmontar el campamento. Bueno, pues en 1625 siempre salía cara, siempre. Cualquier cosa que hacías, a ti te salía bien y a ellos les estallaban las tormentas, a ellos se les caía el puente, eso pasaba siempre, lo mismo que otros años. En este año. Al contrario, pues salía todo bien. Y por ir moviéndonos un poco hacia las consecuencias, que ya adelantaste una de ellas, ¿no? Que es ese disparador para hacer el tema de la unión de armas. También hemos visto todo el tema del reflejo en el arte, ¿no? Porque al final estas victorias, si tú tampoco las promocionas, no tienen ese efecto, ¿no? Que es un poco la combinación entre arte y política en esta época, que era muy importante, ¿no? Para la propaganda, que hoy llamaríamos propaganda. Sí. ¿Qué consecuencias has visto que hagan caso de 1625? Porque algunas has dicho que no son tan buenas. No, claro. El problema de esto, vamos a ver, claro, nos quedan muchas batallas pero es que España no solamente ganó estas que hemos visto, sino que luego los holandeses intentaron atacar Puerto Rico y también fueron expulsados de allí de una manera vergonzosa. El ataque a África fue ya un absoluto colapso, fue una humillación brutal, porque había 50 portugueses en un fuerte y les atacaban 1.500 holandeses. Y la batalla del Mina fue un desastre para los holandeses, ¿no? Y a la vez, en este momento, en Flandes, una vez se cayó Breda y se vio que un gasto semejante no se podía sostener, entonces tanto en Madrid como en Bruselas decidieron que iban a mantener la situación en tierra defensiva, iban a hacer una ofensiva en el mar. Y para ello, pues formaron una gran flota en el gran puerto recién descubierto, bueno, descubierto entre comillas, porque esto es una cosa que sale en el libro
y la verdad es que siempre se dice que se había descubierto la rada de Marduk y que había hecho que el puerto de Dunkerque-Marduk fuese por primera vez accesible para los grandes barcos de porte, o sea, de gran porte españoles. Y es cierto que es cuando se construyó el puerto, pero este puerto, no me digas por qué, se conocía desde Felipe II. De hecho, allí lo tengo en el libro, hay un documento de finales del reinado de Felipe II que habla de la rada de Marduk, de que es una rada muy buena para barcos de gran porte, pero bueno, por lo que sea, hasta esta época verdaderamente no se consideró descubierto y se puso en marcha ese gran puerto. Y en ese gran puerto, España organizó una doble flota, que es la gran flota de Dunkerque, que la mitad eran corsarios, los famosos corsarios de Dunkerque, y la otra mitad era la flota real, que eran barcos de la monarquía, ¿no? Y aquí también hubo otra gran victoria en 1625, la primera victoria de las flotas de Dunkerque, porque precisamente por lo que hemos dicho, en este caso la mala suerte se cebó con los holandeses habían desviado parte, porque los holandeses, esto no lo he comentado, bloqueaban toda la costa de Flandes, la bloqueaban a los españoles durante la época navegable, la bloqueaban con todos sus barcos, porque los holandeses tenían más barcos que todos los países de Europa juntos. Ellos disponían de más barcos que todos, era una cosa increíble. Entonces tenían un potencial naval enorme y bloqueaban la costa flamenca para que, pues lo que hemos dicho antes, no pudiesen abastecer a las tropas de Flandes a los Países Bajos españoles por mar, ¿no? Pues este año hubo una tormenta tremenda y se destruyó la flota de bloqueo, se destruyó. Entonces salieron en tromba los barcos españoles de Dunkerque y Marduk y causaron una auténtica hecatombe en las pesquerías, en las flotas pesqueras holandesas, que eran esenciales para el comercio holandés, porque el comercio de salazones en Holanda era potentísimo, y hicieron una masacre, o sea, destruyeron 300 o 400 barcos pesqueros, capturaron un montón de barcos de guerra y bueno, pues fue otro de los grandes triunfos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que tú me preguntas de consecuencias. Bueno, las consecuencias fueron que todo fue tan exitoso, porque todavía nos queda por comentar el asalto anglo-holandés a Cádiz, porque También. para acabar el año, ingleses y holandeses formaron una gigantesca flota de 100 barcos cuyo objetivo era conquistar Cádiz y saquearlo, pues como ya habían hecho en 1596, y apoderarse sobre todo de la flota del Tesoro que venía ahora a final de año, venía de América. Y esto también fue un desastre, fue otro desastre. Si quieres luego comentamos esta operación porque fue también fue esencial, es otro de los cuadros que hay en el Salón de Reinos. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué estas consecuencias, te digo al final, que acabaron siendo negativas? Pues porque toda esta serie de triunfos tuvo tres consecuencias esenciales. En primer lugar, las consecuencias económicas. España había hecho, para tener esta ofensiva, para conseguir toda esta ofensiva en 1625, el asiento con los banqueros genoveses más perjudicial de toda la historia de la monarquía. Fue, Ostras. sí, porque los genoveses ya no querían pagar más dinero a España porque veían que se arruinaban, pero tampoco podían dejar de pagar dinero a España porque si España colapsaba no le pagaba todo lo que les debía. Entonces, accedieron, pero con unas condiciones tremendas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que a los 2 años España entró en quiebra. En 1627 la monarquía quebró y bueno, pues las consecuencias económicas fueron muy malas. Por otro lado, ¿qué más pasó? Pues pasó que con tanto triunfo los enemigos de la monarquía vieron el peligro de que verdaderamente triunfase, tuviese un triunfo general. España era todavía mucho más peligrosa de lo que pensaban, incluso todos unidos, no era una coalición como tal, pero era una coalición tácita, como hemos visto, de franceses, ingleses, saboyanos, protestantes del imperio, luego los venecianos, los turcos, siempre los turcos, porque los turcos siempre estaban contra la monarquía. Todo esto, a pesar de eso, había habido toda esta serie de victorias. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que los enemigos reforzaron enormemente su ofensiva contra España.
Entonces, claro, ya el Ujú. ataque fue descomunal. Y por otro lado, la última gran consecuencia, que fue la política interna, esto llevó, como hemos dicho, a que Olivares consideró que había que hacer reformar las estructuras de la monarquía para que todos los territorios aportasen de manera proporcional armas y dinero a la política exterior, que no fuese Ujú. Castilla solo la que sufragase estos gastos. Hizo un plan que está explicado en el libro, un plan, la parte final, la parte de las consecuencias, un plan muy ambicioso de reforma que en un primer o sea, abarcaba todo, porque Olivares era una persona muy trabajadora y era una persona que tenía, vamos, una visión muy amplia de todo, ¿eh? No dejaba ningún cabo suelto. Entonces, él hizo un plan en el que, pues, como hemos dicho, iba a conseguir pues la unión de armas, o lo que es que todos los países, todos los territorios sufragasen parte de la política exterior y a la vez una operación económica para desembarazarse de la dependencia de los banqueros genoveses que habían llevado a la ruina a la monarquía. Entonces los quiso sustituir por banqueros portugueses, que es muy curioso porque la mitad de estos banqueros portugueses estaban en las Provincias Unidas huyendo de la Inquisición, pero bueno, como el dinero es el dinero, pues ellos estaban dispuestísimos a, sus familias querían, había parte en Portugal y pues estaban dispuestos a, si recibían buen trato y no eran perseguidos, a sufragar la política española, ¿no? Lo que pasa es que, claro, los banqueros portugueses no tenían el potencial para sustituir a los genoveses. Los genoveses eran insustituibles, ¿no? Y además de esto, pues aunque el proyecto tenía mucha lógica, el proyecto de, bueno, pues todos pagamos igual, todos defendemos nuestro territorio al menos, lo defendemos bien y aportamos armas o aportamos tropas de manera proporcional para que Castilla no se vea agobiada por todo esto, pues lo que no contó Olivares o no contó como debería haber contado con las resistencias internas de esos territorios. Esos territorios Ujú. no estaban dispuestos a sufragar nada, porque Castilla estaba en la ruina precisamente por esto, y ellos no querían estar en la ruina, no querían verse abocados a una situación similar. Entonces, pues en estas luchas acabaron desembocando en la enorme crisis de 1640, con las rebeliones generales en Cataluña, en Portugal, en Italia, hubo rebeliones hasta en Andalucía y en el norte de la península, hasta el punto de que la monarquía vivió en 1640 la crisis más peligrosa y más grave de toda la Edad Moderna. Mucho más grave que la guerra de sucesión y solo comparable, por supuesto, claro, a la invasión napoleónica, que fue ya, eso sí que fue el desastre de los desastres. Pero Ujú. la crisis de 1640 estuvo a punto de desmembrar la monarquía. Se separó Portugal, Portugal sí que se separó para siempre de la monarquía, pero corrió riesgo no solamente de perder Portugal, sino de que la propia España, no ya territorio de la monarquía de fuera, sino de que la propia España se desmembrase. Ujú. Entonces, bueno, O sea pues que como vemos, las el annus, consecuencias fueron malas. sí, sí, no, vamos, que el annus mirabilis al final en largo plazo llevó a un annus horribilis. Claro, pero esto tiene una explicación muy simple, y es que el problema de España era que no se puede tener tantos enemigos tan potentes a la vez. No se puede. Es que afrontar tantas guerras contra tanto país y tan potente, porque tenemos que tener en cuenta que España, quieras que no, era un país relativamente poco poblado, ¿no? Un país de la periferia europea, ¿m? Un país no era pequeño, pero claro, su población sí era. Francia era muchísimo más potente que España en población y en riqueza. Pues no en riqueza, porque claro, España tenía un imperio mundial, pero en lo que era poder interior propio, Francia tenía que haber sido el país hegemónico en Europa, por eso estaba tan escocida, porque tenía que haber sido el país hegemónico en Europa y no lo consiguió en 150 años, porque los españoles se los comieron. Entonces, claro, que el problema que tenía España es que, a pesar de que tenía muy buena red diplomática y de que, bueno, en la época de Felipe III, que era muy denostada precisamente por el partido de la guerra, la época de Felipe III lo que consiguió es, sin enfrentamientos, ampliar muchísimo el poder español. ¿Cómo? Pues a base de sobornos. Una red de sobornos
una red diplomática que se metió en todas las cortes europeas, en Inglaterra, entonces en Francia potenciaron las guerras de religión y consiguieron España al final con menos gasto, ¿eh? Y con menos política de prestigio, pero sin embargo sí que consiguió aumentar mucho su poder, a pesar de que Lerma era un desastre comparado con Olivares. Lerma era un tipo que, bueno, eso le preocupaba más o menos, pero a él le preocupaban otras cosas, ¿eh? Más particulares. Entonces, bueno, sin embargo, tuvo mucho éxito y España con Felipe IV, a pesar de este comienzo tan apabullante, y que, bueno, pues el Felipe IV fue intitulado Felipe el Grande, ¿eh? Felipe el Grande, estamos hablando con Felipe el Grande como Alejandro o como Carlomagno, ¿eh? Fue intitulado como tal. Y, bueno, pues parecía que España iba a conseguir lo que no había conseguido ni siquiera con Carlos V, aunque es cierto que el gobierno sabía perfectamente que esto era una ilusión, lo sabía perfectamente. Olivares no era tonto. Olivares sabía que España se estaba enfrentando a una serie vamos, no pensaba en ningún momento ganar la guerra de Flandes. Sabían que eso era imposible, que había que llegar a un acuerdo con los holandeses. Lo que pasa es que querían llegar a un acuerdo con los holandeses desde una posición de fuerza. Ese es el objetivo de 1625. Llegar a un acuerdo desde arriba. O sea, estamos venciendo, pues venga, llegamos a un acuerdo, firmamos otra tregua o una paz definitiva, pero os vais de las Indias, no nos atacáis en América, desmanteláis la BOC en Asia o algo, o por lo menos abrís el Escalda, ¿eh? El tráfico del Escalda, que era esencial para el comercio de los Países Bajos españoles. Y pues no lo consiguieron, pues bueno, pues no lo consiguieron por muchos motivos, porque enseguida, después de 1625, empezaron a sufrir derrotas, los holandeses hicieron una ofensiva brutal en tierra, a la vez que España se puso a la defensiva, y en paralelo, en la Guerra de los 30 años, los protestantes reaccionaron y el bando católico también se vino un poco abajo, y bueno, pues lo que tiene la política internacional, claro, que unos ganan y otros pierden. Uy, no te oigo. A ver, ¿ahora me escuchas? Vale. Sí, ahora, perfecto. Decía que es que nada nuevo bajo el sol, o sea, al final son estos ciclos de, bueno, de hegemonía y después, bueno, de caída Claro. de las fuerzas, ¿no? Y en ese, como comentaba, ¿no? El Imperio Holandés empezó con mucha fuerza en el siglo XVII, sobre todo con esa fuerza naval, y claro, era muy pujante. Muy Claro, es pujante. que, Aparte, como tú dices, la monarquía se enfrentaba a muchos enemigos, a múltiples enemigos. claro, vamos a ver si lo sorprendente no es que España no pudiese con todo eso, no es eso es lo lógico. Lo lógico es que España no pudiese con todo eso. La monarquía hispánica, pues al final tenía que. Lo sorprendente realmente es que no colapsara, porque además de toda la crisis de 1640, vino la época del Rey Sol en Francia. Y Francia ya que sí, ya consiguió la hegemonía en Europa, la hegemonía territorial, pero es que a la vez fue la época de la Commonwealth en Inglaterra y el desarrollo brutal de la Royal Navy. Bueno, de la Royal Navy no, de la Armada Fuerza naval, ¿qué tal? de Inglaterra, ¿no? Perdón. Sí, no, de la Royal Navy no, porque claro, era una república, la Commonwealth. Acaban de matar al rey. Entonces, bueno, pues con estas dos grandes potencias emergentes que habían sido precisamente las que habían estado fomentando la guerra de Flandes desde la época de Felipe II, Francia e Inglaterra habían fomentado la guerra de Flandes para debilitar a España. Y los holandeses y los españoles estuvieron debilitando mutuamente hasta que los dos se fueron colapsaron. ¿Qué pasó? Pues lo sorprendente es que en la segunda mitad del siglo XVII, con el Rey Sol, con la Inglaterra de la Commonwealth, España no perdió su imperio, pero ni siquiera perdió el imperio europeo. Ya no digo el de ultramar. O sea, España no perdió los territorios europeos, perdió muy pocos territorios que cayeron en manos de Francia, ¿no? Muy pocos. Ganó condado y poquísimos puestos, pero mantuvo los Países Bajos españoles, los mantuvo. Y todos los territorios de Italia siguieron en manos de España. O sea, realmente lo sorprendente es que en esta situación que se supone de debilidad, que pues es lo que se llama siempre la época de los Austrias menores, la decadencia, tal, pues España siguió siendo el imperio más grande del mundo, con diferencia, y todo su imperio ultramarino no solo no perdió, sino que siguió ampliándose. Y seguiría ampliándose durante toda la segunda mitad del siglo XVII y durante todo el siglo XVIII. El imperio americano no paró de crecer. En el siglo XVIII
Nueva España fue cogiendo territorios en lo que hoy es Estados Unidos, muchísimos. Vamos, llegando hasta, es cierto que era un dominio muchísimo más laxo que el que tenían en el resto del imperio, ¿no? Pero llegaron hasta Canadá, ¿no? Entonces, Sí, bueno, sí. es sorprendente que un país tan pequeño como España consiguiera todo esto. Ujú. No, como tú bien dices, lo sorprendente es y que se mantuviera unido tanto tiempo, Sí, sí, tantos sí, sí. años. Eso es Sí, es. increíble. Bueno, David, yo creo que lo podemos dejar aquí. Ha sido muy, muy interesante. A la gente, recordarles que lo tenéis, Annus Mirabilis, de la editorial EDAF, que lo tenéis, donde, pues bueno, David profundiza mucho más de lo que hemos hablado hoy aquí y entra más en detalle en las temas, batallas y victorias que no hemos podido analizar aquí, que han rodeado y que están al mismo tiempo expresándose con que el sitio de Breda que estamos tratando. Así que David, nada, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Ha sido un auténtico placer y nada, te deseamos lo mejor con el libro y nada, a ver si sigues publicando, animarte a seguir publicando. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer para mí también, de verdad, y una maravilla. Pues nada, Hasta la muchas siguiente. gracias y a la gente que nos sigue también, muchas gracias por estar ahí y ya nos vemos en el próximo programa. Hasta Muy la bien, próxima. adiós, adiós.